Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad de nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Y estamos reflexionando sobre este libro tan hermoso, el libro de Josué, la teología del libro de Josué. Nosotros reflexionamos esta partecita del capítulo 14, estamos en el capítulo 14, de los versículos 6b al 15, que nos habla un poco de la petición de Caleb y la concesión de Hebrón. Nosotros decíamos que los únicos personajes que han tomado la palabra de manera relevante en el libro han sido hasta el momento Dios y Josué. Eso es lo que nosotros fuimos viendo en este libro. Solamente Dios y Josué. Ahora por primera vez encontramos la intervención también de interés, que es aquí este personaje, Caleb, en la concesión y en la petición de Hebrón. Lleva entonces para quedarse con esta porción de la tierra que sería Hebrón. Hasta el momento también han aparecido, decíamos nosotros en nuestra explicación anterior, en los cursos anteriores, habían aparecido, por ejemplo, Rahab o los Gabaonitas. Ellos son los que también tienen un discurso con Josué. Rahab tiene un discurso con los espías. Y en fin, estos son un poco los que van hablando y los que van interviniendo a través del diálogo. Bueno, este es en cuanto a la petición y Caleb. Y aquí nosotros nos damos cuenta que este personaje entonces es alguien importante. Y vamos a preguntarnos por eso. ¿Y quién es verdaderamente este personaje? Caleb. Al lector de la historia del deuteronomista le resulta prácticamente desconocido este personaje. Es desconocido. Solo ha oído hablar de él en el libro del Deuteronomio 1:36, pero se trata de una referencia enigmática para quien no conozca el relato del libro de los Números en el capítulo 13 y en el capítulo 14 sobre el envío de los exploradores. Es ahí donde él aparece, decíamos, y esto nos hace recordar que él es presentado como perteneciente a la tribu de Judá. Bueno, esto es muy interesante, ¿verdad? Él entra, pide y se le concede esta tierra de Hebrón. Muy bien. Cualquier cosita más, entonces, sobre el tema podemos volver a los cursos anteriores de Ñande Yarañe Antiguo Testamento, donde fuimos desarrollando este capítulo tan interesante. Ahora nosotros queremos, sobre todo, hablar de otro puntito, ¿verdad? De lo que significa en latín, ¿verdad? Se dice la captatio benevolentiae. Captatio benevolencia. Esto lo encontramos en el versículo 6b.
Este término de la oratoria clásica parece el más adecuado para entender el comienzo del discurso. Caleb comienza convirtiendo a Josué en protagonista principal, tú sabes, y en copartícipe de lo dicho por Moisés en Kadesh Barnea, con respecto a mí y con respecto a ti. Eso es lo que le dice, ¿verdad? Al, odoti, veal, odoteija. Con respecto a mí y con respecto a ti. Esta importancia inicial de Josué contrasta con el silencio absoluto sobre su actividad en el resto del discurso. Y claro, porque anteriormente nosotros no habíamos escuchado nada. Siempre decíamos los protagonistas eran Dios y era Josué. Pero ahora de repente aparece también Caleb. Y entonces aquí se le presenta, él dice Moisés, el hombre de Dios. Esta es la terminología que se utiliza. El título de hombre de Dios se le atribuye a Moisés en varios lugares. Este título aparece 76 veces, 55 de ellas en los libros de los reyes. En la mayoría de los casos se aplica a un personaje conocido también. Por ejemplo, tenemos a Eliseo, Elías, Moisés, Samuel, David, Semaías, Hanán, etc. Entonces, el hombre de Dios es lo que se le aplica también a Moisés. Después tenemos otra frase importante, el recuerdo de la misión y del informe. Nos vuelve a recordar que Caleb era una persona que al volver del espionaje que hicieron a la tierra prometida, porque Moisés les había enviado, entonces cuando vuelven los 12 espías, él comienza a recordar y a dar el informe de lo que había sucedido. Dice, después de 40, aporta la novedad, después de 40 años, él recuerda y mandó a saber de lo que él había hecho, ¿verdad? Hacía 40 años atrás, porque ahora ya están por ingresar a la tierra prometida, ¿verdad? Dado que no tiene más valor que el puramente simbólico de una vida en plenitud. 40 siempre significa la vida en plenitud. Luego en el versículo 9 nos vuelve a recordar ese juramento. Recuerdo el juramento de Moisés, lo que Moisés había dicho. Tanto en el Deuteronomio como en el libro de los Números aparece, ¿verdad? Se habla de un juramento de Dios en realidad y no tanto de Moisés. Después, al final, encontramos la referencia a su buena salud en los versículos 10 y 11. A pesar de sus 85 años, Caleb goza de perfecta salud, gracias a Dios también. Eso nos dice en los versículos 10 y 11. Y luego viene lo central y lo elemental para nosotros, que es el versículo 12. 14:12 nos habla de lo elemental, de lo que él va a pedir, de lo que tenemos como idea principal, ¿verdad? Dice, por eso, dame, le dice Caleb a Josué, esta montaña que el Señor me prometió aquel día. Tú mismo oíste ese día que allí se encuentran los anaquitas y que las ciudades son grandes y amuralladas. Pero sin duda el Señor estará conmigo y yo los expulsaré como Él me lo prometió. Esto es entonces lo que le está aquí diciendo Caleb, recordando esa promesa de Dios. Esta es la petición, ¿verdad?, de Caleb. Y luego ya tenemos en los versículos 13 y 14 tenemos la concesión. Lo que fue fruto de una conquista militar aparece ahora simplemente justificado por dos motivos muy distintos. Por concesión de Josué, que mantiene así su protagonismo en la historia, y por la fidelidad a Dios de Caleb. Este también es el otro elemento que nosotros hemos reflexionado y hemos encontrado. Es la fidelidad. Es eso lo que hace entonces que Caleb pueda recibir justamente esta herencia de parte de Dios. Su fidelidad a Dios, su fidelidad a lo que el tendotá, en este caso Moisés, ¿verdad?, había pedido. Y ahora lo vuelve a demostrar con respecto a Josué.
Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Probablemente la tarea más importante que un cardenal tenga entre manos es la de elegir al nuevo pontífice cada vez que hay un cónclave. Aunque no todos pueden participar en la elección, solo los menores de 80 años. Esta limitación fue fijada desde hace décadas por Pablo VI. Todos juntos forman el Colegio de Cardenales. Tienen derechos y obligaciones graves y tradicionalmente se les ha conocido como príncipes de la Iglesia. Hasta el 1179 solo podían elegir al Papa los cardenales que estuvieran en la Ciudad Eterna. A partir de ese año se decidió que los que no estuvieran en Roma también podrían participar en la elección. El Papa es quien personalmente los elige. Para ser cardenal es necesario ser sacerdote. Si no es obispo, lo lógico es que sea ordenado antes de recibir la púrpura cardenalicia, aunque el Papa puede dispensarles si tienen más de 80 años. Durante mucho tiempo el Colegio de Cardenales estuvo formado por unos 20 o 30 purpurados. En el siglo XVI el límite pasó a 70. Juan XXIII rompió esta regla y hoy el número de cardenales supera los 200. En un consistorio, que es la ceremonia donde se crean los cardenales, el Papa coloca en la cabeza de los elegidos la tradicional birreta rojo-púrpura, que tiene un significado muy relevante. La disponibilità di un porporato a dare il proprio sangue, significata dal colore rosso dall'abito, è sicura quando è radicata in questa coscienza di aver ricevuto compassione e nella capacità di avere compassione. Los cardenales se dividen en 3 órdenes simbólicas: diáconos, sacerdotes y obispos. La única diferencia práctica entre ellos es protocolaria. Siguen el orden de precedencia en que fueron creados. En el pasado los cardenales diáconos se encargaban de las obras de caridad de Roma, los cardenales sacerdotes se dedicaban a las parroquias y los cardenales obispos gobernaban las 7 diócesis que rodeaban la ciudad. Algunos se encargan de diferentes departamentos de la curia, como la Congregación para la Doctrina de la Fe o la Congregación para las Causas de los Santos. Otros son arzobispos en otras diócesis del mundo. Lo que no ha cambiado es que se considera a los cardenales como los principales colaboradores del Papa. Son los que lo eligen y tradicionalmente también los principales candidatos para ser elegidos. La Guardia Suiza ha suspendido a 3 soldados que no tienen la pauta completa de la vacuna. Otros 3 han dejado el cuerpo militar por no querer hacerla. La disposición firmada por el cardenal Pietro Parolin, que entró en vigor el pasado 1 de octubre, exige que todos los empleados del Vaticano tengan el denominado pase verde de vacunación completa. El portavoz de la Guardia Suiza, Breiten Monser, ha señalado que los 3 guardias que abandonaron el cuerpo lo hicieron libremente. Los otros 3 quedarán suspendidos de sus funciones hasta que hayan recibido las 2 dosis. La Guardia Suiza siempre está en contacto estrecho con el Papa y cuenta con poco más de un centenar de efectivos. El Vaticano ha dado algunos detalles sobre el próximo Encuentro Mundial de las Familias que se organizará en Roma desde el 22 al 26 de junio de 2022. El encuentro tuvo que retrasarse un año a causa de la pandemia y cuenta con una novedad. L'incontro assumerà una forma multicentrica e diffusa, favorendo il coinvolgimento delle comunità diocesane di tutto il mondo. En otras palabras, para involucrar a los que no puedan viajar a Roma, cada diócesis deberá organizar el Encuentro Mundial de las Familias a nivel local. Nos separan 9 meses del evento, por lo que todavía hay bastante tiempo para que las diócesis organicen actividades especialmente dedicadas a la familia. La organización del evento mundial a través de la web pondrá a disposición catequesis sobre la familia. Sugieren a los obispos y sacerdotes hacer lo mismo y organizar encuentros de oración o otras actividades dirigidas especialmente a las familias. Hay que hacer que las familias sean protagonistas en este año dedicado a ellas, es decir, acogerlas y darles la posibilidad de colaborar con los pastores en el llevar adelante la pastoral familiar.
En Roma estarán presentes los 2.000 delegados enviados por las diócesis y movimientos eclesiales internacionales. El Papa estará con ellos y escuchará sus historias el miércoles 22 de junio por la tarde en el Aula Pablo VI. El sábado 25 presidirá la misa de clausura en la Plaza de San Pedro para que las personas que no puedan estar en Roma participen en la misa de clausura que oficiará su obispo al día siguiente. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños. Aprendiendo con Jesús. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe ofrece el curso modular básico para la plataforma Zoom con un programa académico especial por el mes de octubre. Lunes, movimiento profético. Miércoles, la misericordia del Señor. Viernes, Judas. ¿Cuándo murió? Todo por la plataforma Zoom de 20 a 21 horas. Más informes al 0981 505 036. La castidad, ¿qué es este don tan lindo y tan hermoso que se nos propone siempre? No solamente en la vida de la iglesia, sino que en la vida de la humanidad. Es decir, todos los hombres estamos llamados a vivir en la castidad. Cuando hablamos de castidad, nosotros estamos hablando del respeto de la persona en su propia sexualidad. Por eso es que nosotros reflexionamos y entendemos ante un mundo que muchas veces nos ofrece con mucha facilidad el utilizar la sexualidad, el utilizar el cuerpo. Sin embargo, la castidad nos enseña al autodominio de este don tan maravilloso que Dios nos ha regalado. La castidad significa reservarse a la otra persona. Al mismo tiempo, la castidad está significando una entrega total hacia la otra persona, porque yo lo amo, porque yo lo quiero y entonces soy capaz de respetarlo. El autodominio es esencial en toda relación de las personas y más aún en las parejas. Imagínense con esa persona con quien yo voy a construir toda mi vida, toda mi familia, cómo es importante el respeto, el cariño. Y por eso soy capaz entonces de este autodominio. Eso significa castidad. Esto es un don espiritual que tenemos que trabajar. No pensemos que esto se consigue simplemente por el hecho de que viene como que cae del cielo, como decimos nosotros. No,
Este es un trabajo espiritual y por eso tenemos que ser conscientes que la castidad, al ser un don de Dios, también tiene que ser un don trabajado continuamente por cada uno de nosotros. Les invito entonces a seguir reflexionando y a conocer lo que verdaderamente significa este don tan maravilloso que entra en el plano de Dios, que entra en el plano de la virtud que el Señor nos regala. Soy el Padre Víctor Luis. Les espero a todos en las redes, Facebook, YouTube e Instagram. ¡Nos vemos! Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro de Josué. Y aquí nos encontramos también con la noticia arqueológica sobre Hebrón. En el versículo 15 nos habla, el nombre primitivo de Hebrón fue Kiriat Arba. Y Arba fue el más grande de los anaquitas. Después cesó la guerra en el país. Bueno, aquí el nombre también Arba se le hace entender que así se llamaba, ¿verdad? El que vivía en ese lugar. Bueno, Arba. Algunos piensan que el autor interpretó erróneamente, ¿verdad?, lo que significa Kiriat Arba, porque 4 significa Arba, ¿verdad? 4 villas, 4 pueblos, tal vez es lo más lógico. Bueno, y después nosotros fuimos mirando todas las fronteras de lo que significa para Israel en ese momento, de los que está del norte hasta el sur. Bueno, como una síntesis, y ahora nosotros queremos entrar a la novedad de nuestro estudio bíblico sobre el libro de Josué. Vamos a ir mirando ya desde el capítulo 15, la primera parte es toda la región fronteriza, lo que le corresponde a Israel, pero ahora sobre todo la relación de Caleb y Otniel. Estamos en los versículos 13 al 19. Miramos un poco y nos dice lo siguiente: a Caleb, hijo de Jefune, se le asignó una parte en medio de los hijos de Judá, como el Señor se lo había ordenado a Josué. Esa parte era Kiriat Arba. Arba era el padre de Anac y Kiriat Arba es Hebrón. Caleb expulsó de allí a los 3 hijos de Anac, Sisai, Ahimán y Talmai, descendientes de Anac. Luego subió contra los habitantes de Debir, que antes se llamaba Kiriat Sefer. Entonces Caleb dijo: al que derrote y conquiste a Kiriat Sefer, yo le daré como esposa a mi hija, Acsá. El que la conquistó fue Otniel, hijo de Kenash, hermano de Caleb, y este le dio como esposa a su hija Acsá. Cuando ella llegó a la casa de su esposo, este le sugirió que pidiera un campo a su padre. Ella se bajó del asno y Caleb le preguntó: ¿qué quieres? Quiero que me hagas un regalo. Le respondió: ya que me has mandado al territorio del Negev, concédeme al menos un manantial. Y él le dio el manantial de arriba y el manantial de abajo. Bueno, esto es entonces lo que encontramos, que hemos estudiado también, ¿verdad?, anteriormente, en la relación entre Otniel y Caleb. Aquí encontramos también todo lo que significa, ¿verdad?, la conquista de Debir, la conquista de Hebrón en esta relación entre Caleb y Otniel. En el versículo 15, 17 que nosotros fuimos leyendo, el lector se extraña un poco, ¿verdad?, de que Caleb, después de conquistar Hebrón, ceda a otro la gloria de conquistar Debir. Él conquista Hebrón y luego Debir, entonces deja a otro. Sería un síntoma de cansancio explicable a sus 85 años, tal vez. Bueno, está cansado y entonces le deja a otro. Pero parece más correcto ver detrás de la historia el modo en que se forma el patrimonio de una familia o de un clan, el modo como se va formando el patrimonio, es decir, nosotros te lo cedemos, esto queda en tus manos, para que el clan pueda entender que todo esto ahora les pertenece juntos.
No es que eso siempre fue tuyo, lo que sea, sino que esto significa que ahora tenemos que trabajarlo en comunidad. Esto también es muy interesante, porque entonces, una vez más, podemos asegurar y decir que la Biblia, este libro religioso, es un libro pedagógico. Desde el punto de vista literario, el tema de entregar la hija a cambio de la conquista empalma con la idea medieval de el que mate al dragón se casará con la princesa, ¿verdad? Más o menos así. Entonces, eso es lo que también aquí está apareciendo. El que conquista, entonces yo le daré a mi propia hija. Aksá, en este caso, le está diciendo. Bueno, ahora miremos un poco. Otniel aparece como el hijo de Kenaz. En el versículo 17 nos dice justamente, ¿verdad?, que el que la conquistó fue Otniel, hijo de Kenaz, hermano de Caleb, y este le dio como esposa a su hija Aksá. Los kenazitas aparecen ya en Génesis 36, 15, como descendiente de Elifaz, primogénito de Esaú, mientras aquí se dice que Kenaz, el hermano, es Caleb. En Jueces 1:13, 3:9 se añade que es el hermano menor. Otniel adquirirá gran protagonismo en el libro de los jueces, donde se convertirá en el primer juez, o quizás más exactamente, en el prototipo ideal del juez de Israel. Bueno, después ya tenemos desde los versículos 20 al 63, tenemos la lista de los pueblos de Judá, es decir, todos aquellos pueblos que pertenecen a Judá. Esto simplemente lo vamos a ir leyendo para que podamos también entender y dar una lectura rapidita. O sea, ellos lo que quieren hacer con el nombrar estas ciudades, dejar por escrita, es para decir y darle seguridad y decir, estas ciudades verdaderamente nos pertenecen. Estas ciudades entran dentro del clan de nuestra familia. Esta fue la herencia, te dice luego, esta fue la herencia de los clanes de la tribu de Judá. Las ciudades fronterizas pertenecientes a la tribu de los hijos de Judá hacia la frontera de Edom en el Negev eran las siguientes: Caseel, Eder, Yagur, Quiná, Dimoná, Adadá, Kedesh, Hazor, Itnan, Sif, Telem, Bealot, Hazor, Hadatá, Keriot, Jehron, o sea, Hazor, Amam, Semá, Moladá, Hazar, Gadá, Hezmón, Bet, Pelet, Hazar Sual, Beersheba, Bisiotiah, Baalá, Ieim, Esem, El Tolat, Kesil, Jormá, Sikelak, Madmaná, Sansana, Lebaot, Shilhim. En Rimón, en total, 29 ciudades con sus poblados, te dice, ¿verdad? Esa parte. Luego, en la Shefelá, Estaol, Sora, Asná, Sanoach, Enganín, Tapuach, Enan, Yarmut, Adulán, Socó, Aseká, Saharaín, Aditaín, Hagederá, Gedorotaín. En total, 14 ciudades con sus poblados. Ustedes saben que algunas de estas ciudades aún mantienen el nombre, ¿verdad? El nombre bíblico, así como está aquí. Es interesante, ¿verdad? Luego tenemos Senán, Hadassah, Migdal-Gad, Dilan, Hamishpa, Yoktiel, Lakish, Boscat, Eglón, Cabón, Lachmas, Kitlis, Gederot, Bet-Dagón, Ma'aná, Maquedá. En total 16 ciudades con sus poblados. Todo esto pertenecen, decíamos, a la tribu de Judá. Recordemos que los que están escribiendo la Biblia también son los de Judá. ¿Verdad? O sea, es el dominio que ellos están teniendo. Entonces conocen muy bien todo lo que les pertenece. Luego tenemos Ecrón con las ciudades dependientes y sus poblados, y a partir de Ecrón hacia el mar, todas aquellas ciudades que están al lado de Ashdod con sus poblados. Ashdod con las ciudades dependientes y sus poblados. Gaza con las ciudades dependientes y sus poblados, hasta el torrente de Egipto, limitando con el mar grande. En la montaña, Samir, Yatir, Socó, Daná, Kiriat Sefer, o sea, Dibir, Anab,
Estemoa, Anim, Goshen, Jolón, Giló. En total 11 ciudades con sus poblados. Luego tenemos Arab, Dumá, Esan, Yanun, Bet, Tapuaj, Afeká, Juntá, Kiriat Arba, o sea, Hebrón y Sior. En total 9 ciudades con sus poblados. Maón, Carmel, Sif, Utah, Israel, Sanoaj, Jacaín, Gibeá y Timná. En total 10 ciudades con sus poblados. Entonces tenemos una lista muy interesante, ¿verdad? Que ellos conocen muy bien y lo van dejando bien por escrito. Jalhul, Bet-Sur, Gedor, Maharat, Bet-Anot, El Tecón. En total 6 ciudades con sus poblados. Tecoa, Éfrata, o sea, Belén, Peor, Etán, Culón, Tatán, Sores, Carem, Galín, Beter, Manaj. En total 11 ciudades con sus poblados. Luego, Kiriat Baal, o sea, Kiriat Yarin y Jarabá. En total 2 ciudades con sus poblados. En el desierto, Bet Jarabá, Midín, Secacá, Mixán, la ciudad de la sal, y Engadí. En total 6 ciudades con sus poblados. Pero los hijos de Judá no pudieron desposeer a los jebuseos que ocupaban Jerusalén. Por eso los jebuseos viven todavía hoy en Jerusalén junto a los hijos de Judá. Interesante, y conste que esta es la parte central, ¿verdad? Jerusalén es la que después justamente David es el que va a conquistar con la monarquía. Ahora miramos un poco, esta es, ¿verdad?, la parte de las ciudades, todo lo que significa entonces la división que pertenece a la tribu, es decir, al clan de Josué, de Judá en síntesis, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a mirar toda la parte que corresponde al capítulo siguiente, los que vienen a continuación. Entonces volvemos nosotros enseguida para nuestro estudio del Antiguo Testamento. Ñande Yarañe. Queridos amigos, les invito a seguirnos con Ñande Yarañe Dominical. La Iglesia pedagógicamente nos presenta 3 lecturas que nos ayudan a reflexionar y a vivir la palabra del Señor. Y con una sección muy importante, Ñande Yarañe responde a tus preguntas. Todos los domingos, Ñande Yarañe Dominical. Y no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque.
Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Ñande Yara Ñe'e ofrece el curso modular básico para la plataforma Zoom con un programa académico especial por el mes de octubre. Lunes, movimiento profético. Miércoles, la misericordia del Señor. Viernes, Judas. ¿Cuándo murió? Todo por la plataforma Zoom de 20 a 21 horas. Más informes al 0981 505 036. Queridos amigos, les invito a participar de la Santa Eucaristía todos los días a las 6:30 de la mañana. Nos unimos en oración, presentamos nuestra acción de gracias y también nuestras peticiones al Señor, rezando por todas las intenciones del mundo, las intenciones de nuestras familias y también por nuestras intenciones personales. Ñande Yara Ñe'e les ofrece la Santa Eucaristía todos los días. Queridos amigos, estamos volviendo con Ñande Yara Ñe'e Antiguo Testamento y estamos viendo lo que significa las divisiones, es decir, los límites, la parte fronteriza de las tribus. Ahora entramos en el capítulo 16. Todo esto nosotros nos damos cuenta que son momentos un poco más áridos, ¿verdad? Porque tenemos los nombres limítrofes, que es lo que le corresponde en herencia a cada una de las tribus. Vamos a mirar el capítulo 16, la parte que tocó en suerte a los hijos de José. Se extendía desde el Jordán a la altura de Jericó, hasta las aguas de Jericó por el este. Luego venía el desierto que desde Jericó sube por la montaña hasta Betel. Siguiendo de Betel hasta Luz, pasaba por Atarot, o sea, por el territorio de los arquitas. Después bajaba al oeste hacia el territorio de los yafletitas, hasta la región de Bet-Jorón, de abajo, y hasta Geser, y terminaba en el mar. Esta es la parte que recibieron como herencia Manasés y Efraín, los hijos de José. El territorio correspondiente a los clanes de los efraimitas fue el siguiente, el límite de su herencia por el lado oriental. Era Atarodadar hasta Bet-Jorón de arriba y llegaba hasta el mar. Al norte estaba Micmetat y al este el límite doblaba hacia Taanac, Silo, pasando al este de Yanoach. Después bajaba de Yanoach a Atarot y a Naará y tocaba Jericó para terminar en el Jordán. Desde Tapuaj la frontera iba hacia el oeste por el torrente de Caná y terminaba en el mar. Esta es la herencia asignada a los clanes de los efraimitas, además de las ciudades distribuidas a ellos dentro de las posesiones de los hijos de Manasés. Todas las ciudades con sus poblados, pero ellos no pudieron desposeer a los cananeos que habitaban en Geser y por eso siguen viviendo en medio de Efraín hasta el día de hoy, aunque tienen que pagar tributo. Bueno, esto es lo que se nos pone aquí con respecto a estas fronteras, ¿verdad? En el capítulo 16. Estamos en el capítulo 16 y 17 que corresponde al territorio de la casa de José, que son Efraín y Manasés. Estos, al hablar de la tribu de Judá, en el capítulo 15, se indicaban también las 4 fronteras, al sur, al este, al norte y al oeste. Aquí, sin embargo, solamente en este capítulo se indica la frontera del sur, sin indicar expresamente que se trata de ella. Es el lector quien lo deduce a partir de sus conocimientos un poco geográficos. Entonces, pero no te pone así directamente cuál al sur, cuál al norte, etc.
Los capítulos 16 y 17 ofrecen las 4 fronteras. Comienza con una descripción detallada del límite del sur. Luego, después de una larga digresión sobre Efraín y Manasés, menciona brevemente el mar como límite occidental. Por último, habla de las fronteras norte y este de forma muy sumaria. Ahora, los 10 puntos claves marcan dicha frontera son los siguientes. Por una parte, el Jordán, Jericó, aguas de Jericó, Betel, Luz, Atarot, Bet-Jorón Bajo, Keser, el Mediterráneo. Estas indicaciones tienen un paralelo bastante exacto en la frontera norte de Benjamín, que indica las siguientes localidades: Jordán, Jericó, la montaña, la estepa de Bet-Aven, Luz, Atarot, Adar, Bet-Jorón Bajo, Kiriat Baal, que es justamente Kiriat Yarim. Primer elemento, la frontera comienza en el río. Se supone que la altura de Jericó, ciertamente. Tel el Sultán se llamaba esa pequeña colina, que se encuentra a unos 16 kilómetros al norte de la orilla norte del Mar Muerto. La ciudad pertenecía a la tribu de Benjamín. Quizás por eso se precisa que la frontera pasa al este de la ciudad por las aguas de Jericó, que unos identifican con el nombre de Ain es Sultán y otros con Ain Un Eimet y Ain Duk. Josué 16:7 da el nombre del asentamiento correspondiente, Naará o Naarat. Ahora Tel es Gitz, situado algo por debajo de la fuente. La frontera sube luego hacia las montañas centrales. No sabemos si por Wadi es Subeinit o algo más al norte, por el Wadi Rumamane, hasta llegar a Betel, importante nudo geográfico y de comunicaciones en la antigüedad. Se identifica con Tel Beitín, aunque recientemente también se ha propuesto identificar con Betel, con el Birit, a unos kilómetros al suroeste de Beitín. Muy bien, después tenemos la otra expresión de Betel, nos dice, de Betel. La frontera sigue a Luz, de Betel a Luz. Esta afirmación plantea graves problemas porque ciertos textos identifican a Betel y Luz con sus textos, ¿verdad? Identificando Luz con Beitín, y también considera Betel el nombre de un santuario cercano. Entonces aquí se arma un poco el problemita que terminó dando el nombre a la ciudad. Algunos distinguen entre la ciudad Luz y el santuario Betel. Otros piensan que Luz y Betel eran los nombres sucesivos del mismo lugar. O hablan incluso de un nombre compuesto, Betel Luzá. Bueno, estos son algunos de los nombres que nosotros estamos encontrando aquí, ¿verdad? Luego tenemos también el de Atarot, localización que es incierta de este Atarot. ¿Dónde está? Se discute si debemos identificarla con la Atarot Adar. Algunos pensaban que Atarot era el nombre premonárquico de Mishpah de Benjamín. En cualquier hipótesis, es el territorio de los arquitas. El gentilicio arquita aparece 6 veces en la Biblia y en 5 de ellas se hace referencia a Husai, el famoso consejero de David. Bueno, ese es el segundo punto con respecto a Betel y también la otra ciudad Luz. Ahora, con respecto al tercero, que eso es la frontera, tuerce luego hacia el oeste. Vamos a ver y vamos a profundizar un poquitito más esta tercera frontera y volvemos enseguida con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe
ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Ñande Yarañe ofrece el curso modular básico para la plataforma Zoom con un programa académico especial por el mes de octubre. Lunes, movimiento profético. Miércoles, la misericordia del Señor. Viernes, Judas. ¿Cuándo murió? Todo por la plataforma Zoom de 20 a 21 horas. Más informes al 0981 505 036. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. A Cristo el Señor, el pan de vida, venid, adorémosle. Sea por siempre bendito y alabado el santísimo sacramento del altar. Te saludamos, Señor Jesús, presente aquí en el santísimo sacramento. Tú eres el pan del cielo que vive y da la vida. Alimentaste a tu pueblo con manjares de ángeles y les enviaste pan del cielo. Estamos delante de ti, oh Jesús. Es para nosotros una gracia inestimable poder permanecer en tu adorable presencia y ofrecerte los homenajes de nuestra adoración, de nuestra alabanza, de nuestro agradecimiento y de nuestro amor. Reparar nuestras culpas, renovarnos en el fervor de la fe y arrancar a tu divino corazón innumerables gracias para nosotros, para todas las almas, para la Santa Iglesia y para el sacerdocio. Oh Dios, en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión. Te pedimos que nos concedas venerar los santos misterios de tu cuerpo y de tu sangre, de tal modo que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Acudamos, queridos hermanos, a Cristo, que nos invita a este momento de adoración. Sacramento del altar y la Virgen concebida sin pecado original, y la Virgen concebida sin pecado original. Derrama, Señor, sobre nosotros tu espíritu de caridad, para que vivamos siempre unidos en tu amor, los que hemos participado de un mismo sacrificio y de un mismo banquete eucarístico. Por Jesucristo nuestro Señor.
Bendito sea Dios, bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su Santa e Inmaculada Concepción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento con el libro de Josué. Estamos en este capítulo 16 y estamos mirando ahora las fronteras, ¿verdad? Como siempre, es un poco un capítulo, como siempre, un poco arduo porque nosotros vemos la frontera sur de la casa de José. Y bueno, como son nombres, etcétera, algunas veces son un poco cansadores, pero solamente para conocer y saber detrás de todo esto lo que se está queriendo decir. Territorio. Estos son los hitos, por eso que era importante escribirlo, decirlo. Entonces, amo bebé más o menos, no, hasta ahí llega. Ese es el territorio nuestro, nos corresponde. Como también nosotros ahora, ¿verdad? Porque ahora también nosotros tenemos los famosos hitos, ¿verdad? Estos son elementos importantes. Bueno, con respecto al número 3 de la parte fronteriza, tuerce un poco hacia el oeste, hacia los yafletitas, pueblo que no es mencionado en las descripciones paralelas y del que no tenemos más datos. Bet Jorón Bajo aparece aquí, ¿verdad? Se encuentra en el valle de Ayalón, el camino más importante de la cordillera central hacia la costa. Siguiendo hacia el oeste se encuentra Gezer, localizada desde Clermont, Ganó, en Tel Gezer. Esto es entonces lo que nosotros tenemos con respecto al tercer punto. Tras la introducción global, porque se hace una introducción global en este capítulo 16, para las dos tribus se indica el territorio de Efraín. Entonces dice de esta manera, dice el territorio. Esta es la parte que recibieron como herencia, dice, ¿viste? Manasés y Efraín, los hijos de José. Esta es de una forma general. Solo si nosotros tenemos delante un mapa, ¿verdad? Un atlas delante, es posible captar la manera tan confusa y esquemática en que se ofrecen los datos. Se comienza indicando la frontera del sur, pero con solo 3 nombres: Atarot, Adar, Bet-Jorón Alto y el Mediterráneo. Luego se indica la frontera oriental: Mikmetá, Taanat, Silo, Hanot, Atarot, Naara, Jericó y el Jordán. Por último, la frontera norte, más escueta aún que la del sur, va desde Tapuaj hasta el mar. Bueno, todo esto entonces nos está indicando, este es el territorio, esta es nuestra posesión, este es el lugar donde nosotros vamos a santificarnos. En el versículo 5 nos habla de la frontera sur. Cuando en el versículo 5 del 16, el territorio corresponde, dice, a los clanes de los efraimitas. El límite de su herencia por lado oriental era Tarot, Adar, hasta Bet-Jorón de arriba y llegaba hasta el mar. Al norte
estaba siempre entonces aquí. Lo que encontramos, límite de Tanat Silo, pasando de Yanoach, después hablaba de Yanoach a Atarot y a Naara. Cabría esperar que comenzase en el Jordán, ¿verdad? Desde el río Jordán. Sin embargo, la primera localidad que se menciona es Atarot Adar, aunque su localización e identificación son muy discutidas. A ver, ¿dónde quedaba realmente esa ciudad? La lista que aparece la sitúa entre Betel y Bet Jorón, bajo, es decir, en las montañas centrales. Unos identifican a Atarot Adar con Hirbet Atara. Comienzan otros, lo hacen con Rafael Kaar. La frontera sur, ahora donde nosotros nos encontramos, de la tribu de Efraín, podemos reconstruirla con más detalle a partir de los datos ofrecidos en el capítulo 16, 1-3, de la frontera norte de Benjamín y de la frontera norte de Judá. La frontera sur de la casa de José y de la tribu de Efraín, que deberían coincidir en todo, no coinciden en nada, a no ser que identifiquemos a Atarot con Atarot Adar, cosa que no aceptan muchos estudiosos de la Biblia. O sea, no confundir y no decir, bueno, porque lleva el mismo nombre. Eso es lo mismo, ¿verdad? Bueno, y así entonces vamos mirando todo lo que significa aquí la parte fronteriza, que es muy importante, decíamos, cuál es la teología de estos nombres, porque ya tenemos caneolento, ya ñe hendú, jaoñe peruco, jape, o pau pepe, japea, pio repetir, o peñan de ya esaya, pero pea desconocido, página. Entonces hay muchos elementos así que nos tienen un poco casi confundidos, ¿verdad? Pero lo importante es, decíamos y volvemos a subrayar, es que a través de estos nombres ellos están diciendo qué es lo que Dios les había regalado, qué es lo que Dios les había dejado en herencia. Y por eso es que ellos hacen hincapié en todo lo que significa entonces esa herencia recibida de parte de Dios. Con respecto a la frontera del este, también Abel y otros autores consideran frontera norte todos los datos contenidos en 6b, 8a. Sin embargo, parece más lógico dividirlos en frontera oriental y frontera norte. Si es probable, como piensan algunos autores, que originalmente el punto de partida fuese en ambos casos Tapuaj. Desde allí se trazaría el límite norte y oriental, dirigiéndose hacia el norte Micmetá y bajando hacia el Jordán por Tanaxilo, Jonoaj, Atarot Naara y Jericó. Estas son entonces las fronteras. Y después cada una de ellas, ¿verdad?, en su explicación, dónde se ubican y cuál es el significado de una de ellas. Con respecto a la frontera norte, fíjense en el versículo 8, nos está hablando en el 16, cuando encontramos, dice, de Tapuaj. La frontera iba hacia el oeste por el torrente de Caná y terminaba en el mar. Se limita a la escueta indicación de que comienza en Tapuaj y avanza por el torrente Caná hasta el Mediterráneo. Tapuaj probablemente se trata de la ciudad cananea, cuyo rey fue derrotado. ¿Por qué? Porque justamente luego, una vez que son derrotados, ellos entran y toman posesión de esa tierra, que es justamente lo esencial y lo fundamental que nosotros estamos viendo y estamos estudiando, cómo se toma posesión de la tierra de Israel. Nos despedimos por el día de hoy y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más de Yarañe Antiguo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñan de Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales.
Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.